Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva jornada de la Comisión de Honorarios. Hoy tenemos dos colegas que, bueno, ya tuvimos la oportunidad y la suerte de escucharlos en otras disertaciones y ellos son colegas que creo que comparten lo que a todos nos pasa, que es la indignación por las regulaciones de honorarios. Y justamente la charla de hoy, el objetivo que tiene es que todos tengamos más herramientas para en cada etapa en la que entra en juego la regulación de honorarios, por ejemplo, cuando vamos a solicitarla, que podamos hacer una estimación propia de los honorarios y no solo solicitar regulación de honorarios y que el juez nos regule lo que quiere, y luego cómo lo vamos a apelar en caso de que se violen los mínimos legales, que es lo que sabemos que ocurre muy asiduamente en casi todos los fueros, y cómo vamos a practicar la liquidación una vez que ya son ejecutables, ¿sí? Así que bueno, el objetivo de esta charla es que sea una herramienta práctica que a ustedes les sirva. Además, como dijo la doctora Nadia García, ya tuvimos una jornada que está, esto lo menciono para los que entraron después, tienen el link fijado en el chat para los que después quieren verlo y también esto va a estar subido a YouTube, así que también les va a quedar esto como un material, ¿sí? Y después vamos a compartir un artículo publicado por uno de los dos disertantes. Bueno, voy a presentar a la primera disertante, la doctora Verónica Grimaldi. Ella es abogada litigante, es especialista en Derecho de la Seguridad Social, magíster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones de la OIS, directora y miembro fundadora del Instituto de Derecho Previsional del Colegio de Abogados de Bahía Blanca y directora ejecutiva de la Comisión Académica de dicho colegio. Así que bueno, doctora, le damos la palabra para que comience con su presentación. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, gracias por invitarme a esta charla de honorarios, que bueno, los que me conocen, que veo muchos conocidos acá, así que les mando saludos a todos, saben que es algo que padezco más que nadie. Así que bueno, espero que les sea útil. Después no sé, Cintia y Nadia si se van a hacer preguntas, pero cualquier cosa, si no, después me escriben cualquier duda que les quede. Yo voy a compartir pantalla. Sí, por ahí lo que les pedimos es que si hay consultas las van haciendo al chat y después Cintia o Facu o el que esté disponible las reproduce para no interrumpir a la doctora. Bueno, ahora sí, pueden ver todos, me escuchan bien y ven. Se ve perfecto y se escucha genial. Gracias, Bueno, Vero. como dijo Cintia, me pidió que específicamente hable de lo que es la parte de regulación de honorarios y lo que es su apelación. Eh, Muchos me conocen, otros no. Yo me dedico al derecho de la seguridad social, derecho previsional, hago más que nada juicios de reajustes y obviamente mi experiencia en temas de honorarios es sobre todo en esa materia, ¿no? También en algún amparo y eso. Así que bueno, voy a tratar de enfocarme en lo que es el tema de la regulación. Ahora, eh, el título que yo puse es la ley 27423 porque es la ley que tenemos hoy vigente, pero todos sabemos que anteriormente había otra ley de honorarios, entonces, siempre, para arrancar, siempre vamos a aplicar esta ley que está vigente desde el 22 del 12 del 17. Bueno, acá nos vamos al fallo de la Corte, que es el establecimiento de las Marías, que ¿qué dice este fallo? Que se van a regular conforme la ley vigente al momento que uno prestó la tarea. Esto es importante porque si llegamos a tener un caso donde pedimos regulación hoy, pero hay partes de las tareas que las hicimos en vigencia de la otra ley, vamos a utilizar la otra, la 21839. Esto tiene cierta relevancia porque si bien la ley, la 21839 hablaba de que la base regulatoria era el monto total del juicio, artículo 19 y 22 de la ley anterior, hubo un fallo de la Corte que salió en marzo del 17, antes de que se sancionara la actual ley,
que dice que a los fines de regular honorarios los intereses no integran el monto del juicio. Lamentablemente acá en Bahía aplican este fallo, entonces bueno, es importante saberlo porque a ver, si el juez se va a regir por la ley o por la jurisprudencia, ¿no? Insisto, eso quedan pocos casos de regulaciones de la ley vieja, pero puede existir todavía. Ahora sí nos metemos de lleno en la regulación de honorario de la 27423. Como ustedes bien saben, la ley 27423 instituyó una unidad de medida arancelaria, todos la conocemos, es la UMA. ¿Qué es la UMA? Es el 3% del sueldo del juez federal de primera instancia. ¿Por qué? ¿Cuál fue, digamos, el espíritu de la norma? Es que nuestros honorarios se actualicen a medida que se van actualizando los sueldos de los jueces. Quiere decir, cada vez que hay un aumento de los jueces, nosotros deberíamos tener un aumento de honorarios. Ahora vamos a ver si eso sucede o no sucede. Y si ahora nos adentramos, pasamos toda, ¿no?, la parte de esa, vamos a entrar directamente a la forma de regular honorarios y obviamente me voy a focalizar, que es lo más complejo, en los honorarios susceptibles de apreciación pecuniaria. Hay otros que si llegamos lo vamos a ver al final, pero es eso. ¿Qué dice el artículo 21 de la ley? Es la forma en que se regulan los honorarios, que se van a regular conforme una escala que ahora vamos a ver. En ningún caso los honorarios, dice, podrán ser inferiores al máximo del grado inmediato de la escala anterior con más el incremento del excedente. Esto, que suena medio raro, lo vamos a ver acá en una pantallita con un ejemplo práctico real. Quiero aclarar que este es un ejemplo de una apelación un ref que terminé hoy del estudio. Esta era una liquidación de 5.961.865,98 del 30 del 6 del 23. O sea, este sería el monto del juicio. En este ejemplo que vamos a ver ahora, para arrancar, bien práctico, vamos a suponer dos ficciones. Que se va a tomar la UMA al momento de la liquidación, esto es del 30 del 6 del 23, y solo calculamos el honorario conforme la escala, o sea, no aplicamos ninguna reducción, ni aumento, ni nada, que después lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros? En este caso para sacar la base regulatoria, vamos a dividir el monto del juicio dividido el valor de la UMA. Después vamos a ver qué valor de la UMA, pero yo hoy tomé el valor de la UMA que estaba en ese momento, que era 19.338. ¿Qué me da? Me da una base regulatoria de 294,33. ¿Qué quiere decir? ¿En qué parte de la escala estoy situada yo? En esta, de 151 a 450 UMAs, ¿no? Como la base regulatoria es 294, estoy situada, por eso lo pinté de naranja, no es que en la ley esté de naranja ni nada, o sea, lo pinté para este ejemplo. ¿Cuál sería el máximo de la escala anterior? Y es 150 por 0,22. Ese es el máximo de la escala anterior. Me da 33 UMA. ¿Cómo es el incremento del excedente? Como son 294,33 la base, le voy a restar los 150 que ya calculé los honorarios. Entonces me va a dar que 294 menos 150 es 144,33. Quiere decir que hay un excedente de 144,33. Y acá viene un poco del meollo del asunto. Acá yo le puse el mínimo. ¿Por qué le puse el mínimo? Porque el mínimo es el mínimo que nos pueden regular. Ahora bien, la ley establece del 15 al 20 porque es el juez el que debería valorar nuestra actuación y decirnos, bueno, conforme la actuación de Cintia, yo creo que le puso bastante garra, entonces le vamos a regular un 18, o le vamos a regular un 20, o le vamos a regular un 15,5. Puse 15 porque es el mínimo y porque la verdad que a mí siempre me regulan de todo lo mínimo. Entonces puse el 15, pero sepan que esa variación es porque depende de la valoración del juez el porcentaje que van a usar. Entonces, si ustedes se fijan acá, a mí me dio 54,64, un honorario conforme la escala del 21 base, digamos, base con un UMA simultáneo a la liquidación. Entonces,
¿qué pasó en este caso? Los 294 UMAS, que equivalen a los 5.691.000, que era la liquidación, dio un honorario, como vimos en la pantalla anterior, de 54,64. En ese momento era 1.056.000, o sea, este 1.056.000 es de multiplicar los 54,64 a la UMA de ese momento, ¿no? No a hoy. Esto nos da que a mí me regularon un 18,56% del monto del juicio, ¿no? Ahora, esto estamos suponiendo, insisto, que es el monto del juicio dividido la UMA del momento de practicar la liquidación o del valor del juicio de que se trate y me da el honorario así liso y llano. Pero ¿qué pasa si intervienen varios abogados o si como consideran acá en Bahía Blanca, que las causas son de puro derecho, consideran que yo hice una de las solas etapas? El artículo 29 de la ley considera que hay tres etapas, ¿no? en la instancia ordinaria. La demanda y la contestación en toda clase de juicios es una etapa. Las actuaciones de prueba en los juicios ordinarios y especiales es otra etapa. Las demás diligencias y trámites hasta la terminación del proceso en primera instancia es otra etapa. Entonces, si en este caso, por ejemplo, yo interpongo la demanda y después renuncio, me revocan el mandato, lo que sea, y aparece otro abogado, la ley establece esta división para decirle al juez cuánto le toca cobrar a cada uno. Lamentablemente, insisto, en Bahía Blanca, como las causas, por ejemplo, de reajuste son de puro derecho, consideran que nosotros hacemos una etapa de 3 posible porque no hay prueba. La 3 no sé, no la leyeron, no la consideran o qué. Entonces, consideran que solo interpusimos la demanda y nos hacen la cuenta que yo hice. Entonces, ahora vamos a la otra pantalla. Entonces, ¿qué hacen? La liquidación, ¿se acuerdan que era de 5.961.865? La divide en 3. Entonces, yo en vez de tener una base de 294,33, tengo una base de 98,11 UMAS. Fíjense que como yo tengo 98,11 UMAS, esperen que vuelvo atrás y después volvemos, yo ya no estoy en la escala esta de 151 a 450, sino que estoy en la escala de 91 a 150. Entonces, el máximo de la anterior va a ser 90 por 24. Acá está. Entonces, la forma de regular, como yo voy a regular 90 por 24, 21,60, el excedente 8,11, ya el honorario, en vez de ser de como era de 54, que no me acuerdo con cuánto, va a pasar a ser de 22,97. ¿Qué quiere decir? Que a mí me van a regular, siempre y cuando tome la UMA contemporánea a la liquidación, un 7, esperen que yo voy corriendo esto porque si no, no veo. Un 7,45 respecto al monto del juicio. Fíjense cómo cambia la liquidación. Y ahora sí nos metemos en el problema, por lo menos los previsionalistas más grandes que tenemos. ¿Qué UMA debemos considerar? Digamos, el UMA al momento de practicarse la liquidación. También puede ser en el fuero laboral, no sé lo que sucede allá, en cualquier liquidación que se haga o en cualquier ejecución que se haga, ¿no? Siempre hablamos de montos susceptibles de apreciación, regulaciones susceptibles de apreciación pecuniaria. ¿El UMA al momento de aprobarse la liquidación o el UMA al momento de la regulación? Esto vamos a ver que nos va a traer una consecuencia bastante importante. Este es el fundamento que tienen para regular con la UMA al momento de la regulación. Lo que pasa que no, perdón, no leen bien, no sé qué dice, porque ¿qué dice el artículo 51? La regulación de honorarios deberá contener, bajo pena de nulidad, el monto expresado en moneda de curso legal y la cantidad de UMA que éste representa la fecha de la resolución. No el UMA la fecha de la resolución, sino el monto que representa a la fecha de resolución. Entonces vamos a ver lo que pasa con esto. Acá yo traje el mismo caso que les puse al principio,
Este es el caso, estos son los autos. Lucesol y Olga Novi con ANSES sobre reajustes varios. Esta liquidación la hice al 30 del 6 del 23, ¿no? La presenté en julio y la corté al 30 del 6 del 23. La liquidación esta a mí me la aprueban bastante rápido, 24 del 10 del 24, considerando que muchas veces tardan 2 o 3 años. Para que vean el daño, o sea, mayor es el tiempo que se demora en regular, mayor es el daño. En este caso, la traba del embargo es del 10 del 1 del 25. ¿Por qué pongo la fecha de la traba del embargo? El criterio de Bahía Blanca es que no se puede regular hasta que el embargo no fue trabado y el actor percibió las sumas embargadas. O sea que hasta el 10 de enero del 2025, según criterio bahiense, no se puede regular por más que el artículo 52 diga lo contrario. ¿Cuándo me regulan honorarios? 26 del 2 del 25. Fíjense que pasaron casi 2 años entre que yo hice la liquidación y que me regularon honorarios. Y el monto de la liquidación es el que vengo diciendo hasta ahora, 5.691.865. Ahora, ¿qué pasa en Bahía y en varios lugares del país? Que me toman la UMA al momento en que me regulan, no al momento que hice la liquidación. Entonces, uy, acá puse, no, esto está mal. Al 30 del 6 del 23 la UMA era de 19.388. Pero ¿qué pasa? Como me regularon en el 2025, me utilizaron una UMA de 66.436. ¿Por qué dividido 2? Porque estamos en la etapa de ejecución. Entonces, el artículo 21 tiene que dividirse, o sea, es el artículo 21 dividido 2, ¿no? Eso me da 42,84 UMAS. ¿Cuál es la fórmula que se utiliza? La que vimos recién. El máximo de la escala anterior, que serían 15 UMAS por 33,495, más el mínimo del excedente, 5,57. Esta fórmula yo le aplico 1,40, que lo vamos a ver, es porque soy apoderada, pero si uno no es apoderado, eso lo vamos a ver después cómo se regula por abogado patrocinante o apoderado, pero es el abogado patrocinante es nada, no se aplica ningún coeficiente, y si es apoderado 1,40, menos el 10% porque no me dieron excepciones, ¿no? Esa es la fórmula para todos los casos, en caso de ejecuciones de sentencia estamos hablando. En el caso de la instancia ordinaria es el primer caso que vimos. ¿Cuántos honorarios me reguló esta gente? 13,25. El monto de honorarios en pesos al 2 del 25, que fue la fecha en que me regularon, eran 880.000 pesos. Me quejo de llena. Bueno, para. Ahora, esto yo no sé, perdón, que quiero ver si puedo poner estas. Ah, ya está. Ahí está. ¿Qué pasa con el criterio de Cava? Fallos de Formici y Aldana, de la Cámara Federal de Seguridad Social. Insisto, lamentablemente no sé muy bien otros fueros qué criterio tienen. Ellos utilizan la UMA al momento que se hizo la liquidación. Y estamos hablando de la misma liquidación que venimos viendo desde el primer caso, o sea, de los 5 millones y pico, ¿no? No sé por qué acá puse 2,97, esto está mal, son 39,47, pero lo tengo al final. O sea, divido por 19.338. Los números están al final. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo el criterio de Mendoza? El criterio de Mendoza, yo actualizo fallo Aguilera con la tasa pasiva. Entonces, yo con la tasa pasiva divido la UMA al momento de la regulación, que fue de febrero, y me da 30,02. Es decir, al 5 del 25 es 1.994.408,72.
Y acá está el resumen que les quiero hacer, para no marearlos tanto. Misma liquidación, misma liquidación. Si yo tomo el valor de UMA a la fecha de la regulación y yo tengo la liquidación del 2023 y la regulación del 2025, a mí me van a regular siempre con la misma fórmula, ¿no? Es decir, máximo de la escala anterior con el excedente de esta escala, por el mínimo del excedente de esta escala, por 1,40 porque soy apoderada, menos 10%. A mí me da 13,26. ¿Cuántos son esos honorarios al 6 del 25? 958.000 pesos. Es lo que me regularon a mí en el caso de Lucesoli. Ahora, si yo hubiese hecho la misma liquidación en Cava, en la misma fecha, y me hubiesen regulado en la misma fecha, me regulaban 39,47 UMAS, 2.852.299 pesos a hoy. Esto es a hoy con el UMA ahora de 76 y pico. ¿Qué pasa si yo tomo el criterio de Mendoza? Que es los 5 millones lo actualizo con la tasa pasiva, que es lo que dice la ley. En realidad, el criterio de Mendoza es el que dice la ley. Al momento de la regulación, y lo divido por el UMA al momento de la regulación, me da 30,0 UMAS, 2.169.395, todo con la misma liquidación. Acá estamos viendo que depende de la interpretación que haga el juez de la norma. En Bahía tampoco entiendo qué interpretan, o en otros lugares, por qué la UMA al momento de la regulación, no lo sé. Más que nada porque el artículo 22 habla de que la regulación debe hacerse sobre una base actualizada, lo dice expresamente. No está actualizada si tardaste 2 años en aprobar una liquidación y en regular mis honorarios. Entonces, este es el problema que tenemos con respecto a la UMA que se toma teniendo en cuenta la alta inflación que tuvimos en los últimos tiempos y cuánto aumentó la UMA en todo ese tiempo. Volviendo al caso del ejemplo, para que ustedes vean después cuando veamos la apelación, a ver cómo apelamos, pero esto también es un fundamento. Cuando apelamos al que le esté pasando esto, porque capaz que tienen la suerte de que les regulen con la UMA eh, al momento de la liquidación y no van a tener este problema, tendrán otros, ¿no? El aumento de la UMA entre que yo hice la liquidación y que me regularon fue de 243,50%. ¿Qué significa esto en matemáticas? ¿No? Que tuve una pérdida del poder real de los honorarios en 70,89%. Es decir, que solo conservé el 29,11 del honorario que me hubiera correspondido si me regulaban en tiempo y forma. ¿Cuándo es en tiempo y forma? La ley lo dice clarito, el artículo 52. Ningún juez puede dictar ninguna resolución si no regula honorarios. O sea, el juez cuando me aprueba la liquidación me debe regular honorarios, porque lo dice la ley. Insisto, no lo hacen. Si no se los pedís, no lo hacen, pero es una obligación del juez regular. Aparte, la ley dice, aún sin petición del interesado, dice. O sea, es una obligación legal de que el juez me aprueba una liquidación, que es una sentencia interlocutoria, o sentencia de primera instancia, zaraza, lo que sea, y tiene que regular honorarios. En este caso, la UMA varió 19 veces de valor. 19 veces desde que yo hice la liquidación hasta que me regularon. Entonces, obviamente, si cada vez dividimos por algo mayor, cada vez es menor el honorario. ¿Cómo vamos con el tiempo, Cintia? Mazo. Perfecto, más o menos 10 minutitos, más o menos 5 Bueno, minutitos, listo. sí. Sí, no queda mucho, no queda mucho. Entonces, Cuando empezamos más tarde. bueno, esto es con respecto a las eh, regulaciones susceptibles de apreciación pecuniaria, cómo se aplica la escala del 21, que lo aplicamos al 100% para la instancia ordinaria, la base regulatoria se divide en dos para las ejecuciones y después otras regulaciones. El artículo 20, ¿qué dice?
que al procurador le corresponde el 40% de lo que le corresponde al abogado patrocinante. O sea que al abogado patrocinante le corresponde el 100% de lo que dice la escala del 21. Y si se actúa por carácter de apoderado, se le suman los dos, o sea, es lo del abogado patrocinante, que es el 100%, más un 40%, o sea que nosotros ahí lo multiplicamos por el coeficiente de 1,40. Si bien dije que en Cava tienen la suerte de que regulan con la UMA al momento de la liquidación, tengo entendido que el 40% no lo dan o no lo dan en todos lados. Esto lo dice la ley expresamente en el artículo 20, o sea que lo deberían de dar. Después, en el artículo 30 dice que todas las actuaciones en segunda instancia hay que regular entre el 30 y el 35 de primera instancia, ¿no? De lo que regularon en primera instancia. Bueno, el artículo 41, lo que venimos hablando, es la mitad de la escala del 21, que son para las ejecuciones. Si no hay excepciones, es menos un 10%. Los amparos, tenemos un mínimo de 20 UMAS, esto está en el artículo 48, y las cautelares del 25 al 50 del principal. Vamos al artículo 48, que dice, por interposición de acciones de inconstitucionalidad, de amparo, dice de amparo, ven que dice de amparo, de habeas data, de habeas corpus, es 20 UMAS, ¿no? Si no pueden regularse con la escala del 21. Ahora, el amparo por mora, ¿podemos aplicar el 48? Porque acá dice amparo, pero no sabemos si es amparo ley o amparo por mora. Bueno, en casi todas las jurisdicciones y también en Bahía Blanca entienden que el amparo por mora va por el 44 inciso B, que es en los casos de asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria, la regulación no será inferior a 7 o 5 UMA según se trate de ejercicio de acciones contenciosas administrativas o actuaciones administrativas respectivamente. Así que muchos aplican esto, algunos podrán decir amparo por mora 20, pero yo entiendo que entra en este artículo. Y ahora sí, ya para terminar, nos vamos a la apelación. Está prevista en el artículo 56 de la Ley de Honorarios, en el 244 del Código Procesal, y dice que toda regulación de honorarios será apelable. ¿Cómo interponemos el recurso? El recurso lo interponemos ante el juez que nos reguló los honorarios y lo fundamos dentro de los 5 días que nos son notificados. Y acá, a ver, apelo por bajos o fundos. Yo veo que muchos colegas apelo por bajo. A ver, para mí el apelar por bajos era más, digamos, era más aplicable por ahí en la otra ley o cuando hay un rango, cuando nosotros consideramos que están aplicando bien la UMA al momento de la liquidación o actualizando la base, están aplicando el 40%, están aplicando todo bien, pero ese rango que yo les decía de porcentaje, me aplican el mínimo en vez de aplicarme el máximo. Entonces ahí sí, si yo considero que está todo bien, que la UMA que tomaron está bien, que no me dividieron en etapas procesales, que me respetaron los mínimos legales, que la oportunidad de la regulación estaba bien, o sea, en ese caso que me aplicaron el 40% de apoderado, ahí si es solo por ese porcentaje que me aplicaron el mínimo, ahí sí apelo por bajos. Ahora, si en realidad les pasa algo de todo lo que nos... Y pueden pasar más cosas, pero bueno, estaríamos mucho más tiempo acá, ¿no? Si pasa algo de esto, hay que fundarlo, porque no esperemos apelo por bajo, salvo que ustedes sepan fehacientemente que el criterio juzgado es una cosa y la Cámara va a aplicar correcto y apelando por bajo. De hecho, por ejemplo, yo ahora me estoy yendo en ref por un caso y bueno, y yo cómo me voy a ir en ref si no fundé correctamente. Entonces, entiendo que tenemos que fundar y no apelar solo por bajos, salvo que se trate únicamente de nuestro agravio, se trate únicamente del porcentaje utilizado por el juez en el mínimo. Así que bueno, acá les voy a poner una jurisprudencia de la Corte con respecto al tema de lo que hablábamos del REF.
que bueno, yo le doy vueltas al tema, le doy vueltas porque, ¿qué dice la Corte? Que hay que pagar tasa de justicia con respecto a los honorarios. Las exenciones establecidas respecto de la tasa de justicia en determinadas actuaciones no resultan aplicables para dispensar el depósito que debe obtenerse en la queja deducida ante la Corte cuando los agravios versan exclusivamente sobre los honorarios de los profesionales. O sea que si la Cámara no nos da bolilla hay que ponerse. Bueno, fue rápido pero terminé. Muchas gracias por su atención. Estoy dispuesta a responder si alguien tiene alguna duda. Bueno, muchas gracias, doctora. La verdad, compartimos la indignación y aparte vemos la diferencia en esos tres supuestos de cómo se reduce a más de la mitad del honorario en una jurisdicción de lo que sería en otra. Es una locura que nos pase esto en la profesión, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al siguiente disertante y luego las preguntas las respondemos al final porque puede ser que algo de las dudas quede aclarado con la siguiente parte, ¿sí? Bueno, ahora va a hablar el doctor Guillermo Genone, es abogado, es docente de la Facultad de Derecho de la UBA, publicista, ya lo tuvimos también el año pasado y ha dado varias charlas sobre este tema de la liquidación de honorarios, que es un tema bastante complejo, ¿sí? Y vamos a compartir también un artículo que publicó en Microjuris bien detallado sobre el tema, ¿sí? Así que bueno, doctor, tiene la palabra. Hola, muchas gracias, Cintia. Bueno, buenas tardes a todos, estimados y estimadas colegas. Eh, bueno, este tema de la ejecución de honorarios, que es la que voy a exponer ahora, es un tema que justamente con la práctica profesional me he ido encontrando en distintas situaciones y también, como cualquiera de ustedes, en la experiencia cotidiana uno ve que no cumple con los mínimos, que no se regula bien y después no se paga en tiempo y forma. Bueno, entonces ahí con la expertise y compartiendo con otros colegas me di cuenta que no había mucho escrito del tema, entonces hice un pequeño artículo sintetizándolo, porque para mí no es un tema complejo, lo que es un tema que a veces uno se desorganiza y se mezcla distintos conceptos que cuando uno lo ordena con lógica, porque el derecho siempre tiene que ser lógico, en realidad es bastante fácil de aplicar, de imputar correctamente y entonces no se nos escapen honorarios en el camino, que uno utilizando el método fácilmente puede ir viendo que los pagos que uno va recibiendo cuando están fuera de plazo queden bien imputados y entonces podamos ir practicando diferencias de honorarios hasta que los honorarios en su conjunto integralmente sean abonados. Así que un poco ese es el objetivo del artículo y de las exposiciones bueno, que empecé el año pasado. Ahora voy a compartir la pantalla. Ahí se ve bien. Ahora sí, Ahí. Perfecto. genial. Bueno, tema de ejecución de honorarios. Básicamente vamos a estar dando vueltas sobre solamente dos artículos. Por eso es para que se animen y no piensen que esto es algo muy difícil de presentar. La nueva ley de honorarios, la 27423, representó una gran mejora con respecto a su antecesora por este tema de la cuantificación en UMAS. Después, otra cosa es que regulen las sumas correspondientes, que fue lo que bien expuso mi colega que me precedió. Pero la gran ventaja que sean UMAS, ¿cuál es? En un país que siempre tenemos problema inflacionario, no vaya quedando tan erosionado el crédito con el mero paso del tiempo que termina premiando al incumplidor, en este caso el deudor. Entonces, todo lo que es la regulación en UMAS está previsto en el artículo 51. Bueno, ya lo vimos en la exposición anterior, que la regulación de honorarios tiene que contener el monto expresado en UMAS bajo pena de nulidad. Esto quiere decir que en cualquier fuero, cuando se regula sentencia por un valor en pesos, al lado tiene que decir a cuántos UMAS equivalen. En la práctica, cuando hay omisiones,
obviamente que cuando se practica liquidación de honorarios, vamos a practicar según la fecha en la cual se dictó esa resolución o esa sentencia. Pero siempre es mejor pedir aclaratoria cuando omiten hacer la regulación in humas. Muchas veces, por ejemplo, en el foro laboral, como las liquidaciones son complejas y lo delegan al artículo 132 de la LO, a veces no ponen ninguna cantidad de UMAS, o por el contrario, ponen una cantidad mucho menor y uno se tiene que tomar el trabajo de hacer una liquidación, aunque estemos previo a la etapa, para ver que esté dentro de la escala. Pero bueno, en lo que tiene que ver con la ejecución, lo que quiero que se queden es, tenemos que tener una cantidad de UMAS en cada sentencia y en cada resolución. Esto es el capital de honorarios. ¿Por qué digo que es el capital de honorarios? Bueno, para no confundirlo con los intereses, porque acá viene todo el tema de la confusión con el anatocismo y vemos impugnaciones que tratan de embarrar la cancha para confundir y dar el pretexto para que después, bueno, termine sucediendo cualquier cosa, menos la lógica. Entonces, el UMA es el capital de honorarios, se va a ir actualizando. Ya vimos cómo es la fórmula de actualización. Esto debería ser bastante sencillo. Bien, es importante tener en cuenta cómo regula el Código Civil todo lo que tiene que ver con intereses, justamente para que no se confunda la tasa de actualización de UMAS con los intereses. Acá tenemos tres artículos que son los que regulan los intereses, que son el 767, 768 y 769, que son los intereses compensatorios, moratorios y punitorios. Bien, la actualización del crédito no tiene nada que ver con los intereses. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta estos tres artículos? Porque ya vamos a ver después qué pasa cuando hay una mora y no hay un pago en término. Entonces ahí sí, la letra de la ley habla de intereses y vamos a ver de qué tipo de intereses estamos hablando. Bueno, otro concepto muy importante del artículo 51 de la actualización es que dice expresamente que el pago será definitivo y cancelatorio solamente cuando se abona la cantidad de UMA al valor vigente en el momento del pago. Entonces, la palabra pago remite a lo dispuesto en el artículo 870 del Código Civil, que habla de la obligación con intereses, o en este caso con actualización, y que dice que el pago solo es íntegro si incluye justamente el capital más los intereses. En el caso de UMA, estamos hablando solo de capital, pero si quedó en mora y va a haber intereses, para que el pago sea cancelatorio, tiene que haber sido integral, es decir, tiene que haber comprendido tanto el capital como los intereses. Y ahora vamos concretamente al nudo de la cuestión. Bueno, este artículo 54 es una maravilla para los abogados y yo creo que también es muy bueno para los, bueno, ¿cómo lo podemos decir? Para el Poder Judicial cuando interpreta nuestros escritos para que si en algún momento esto se empieza a plantear bien, prolijamente, y los juzgados lo empiezan a aplicar, ¿qué va a pasar? El objetivo de la norma, que es que no haya mora en el pago de los honorarios, que cuando se regula, se paga y se termine la causa y no terminen los juzgados colapsados con ejecuciones, que ya no estamos hablando del objeto principal que dio origen al juicio. Entonces, el artículo 54 es una maravilla, porque fíjense, bueno, tiene 5 párrafos, los que más nos importan son el primero, el tercero y el quinto, los impares. Primero, dice concretamente, los honorarios regulados deben abonarse dentro de los 10 días de quedar firme la resolución. Bueno, este es el plazo para no caer en mora. Habla de 10 días de quedar firme la resolución. Entonces, según cada fuero, va a variar porque en algunos casos queda firme cuando quedó firme los honorarios de segunda instancia, porque no hay liquidación. En el foro laboral va a quedar firme una vez que esté practicada que quede firme, perdón, la liquidación del artículo 132 de la LO. En el caso, por ejemplo, contencioso administrativo federal, si tenemos créditos que fueron a previsión presupuestaria, ¿cuándo va a quedar firme el pago de los honorarios previsionados? Cuando transcurra el ejercicio presupuestario bajo el cual quedan previsionados. Es decir, que estos 10 días acá va a ser un plazo de más de 365 días. Pero a partir del día 1,
con el ejercicio presupuestario vencido, si no se cancelaron los honorarios, va a haber una mora. Bueno, luego el tercer párrafo dice que en caso de una acción por cobro de honorarios va a tramitar por vía de ejecución. Esto es muy importante para la praxis, para evitar después resoluciones que nos dejan sin estos intereses, que es que un típico error bueno, que yo vi comentando con varios colegas. Cuando pasan los 10 días, ustedes no tienen que intimar al pago bajo apercibimiento de embargo o bajo apercibimiento de ejecución. Porque si ustedes piden una nueva intimación, ¿qué les están dando? Una ventana con un nuevo plazo para cumplir. Entonces, si bien hay una mora legal, que es la de los 10 días del artículo 54, con ese pretexto, si después pagaron dentro del plazo de intimación posterior, van a decir que no estaba en mora porque el juzgado les dio otro plazo de intimación antes de considerar que está iniciada la ejecución. Entonces, yo lo que recomiendo, si bien esto obviamente es peleable porque es un plazo legal, pero recomiendo no dejar ninguna puerta ni ventana abierta. Entonces, cuando transcurre el día 10, a partir del día 11, pasaron las dos primeras, y según cada fuero con las especificidades de cada uno, una vez que queda mora se inicia ejecución. Entonces, es un escrito presentando inicio de ejecución de honorarios, práctica o liquidación de intereses, artículo 54, con las sumas actualizados a esa fecha de liquidación. De esta forma, ya no van a poder tener un pretexto de que no quedó iniciada la ejecución previo al pago, que eso sea algo indiscutido, que estaban en mora, ¿no? Y que entonces ya corre la ejecución. Si corre la ejecución, ya corre estos intereses del artículo 54. Bueno, y por último, digamos, el quinto párrafo, que es el más importante, establece justamente cómo se tabulan estos intereses, cómo se tiene que hacer esta liquidación. Bueno, acá dice, lo más interesante, dice, devengarán intereses desde la regulación de primera instancia y hasta el momento de su efectivo pago. Entonces, dos conceptos, primera instancia y pago. Obviamente que se va a remitir a primera instancia cuando hay una regulación en primera instancia. Y acá viene toda la polémica. ¿Qué pasa si segunda instancia modificó o confirmó esa regulación? Bueno, ahí la mayoría de los juzgados, como siempre, va a decir que si se modificó la fecha en la cual estaría esta remisión del artículo 54 es a partir de la segunda instancia, que fue modificada la regulación en origen. Pero es algo que no lo dice el artículo. El artículo dice una remisión expresa. Entonces, ¿cuál es la opinión mía? Bueno, la opinión mía es que si vamos al Código Civil, que lo vimos antes, estos tres artículos, nosotros lo que vemos es que estos intereses que no están definidos en el artículo 54, habla de intereses en forma general, comprende características de los tres tipos de intereses, porque son tanto compensatorios, se originan en una mora y tienen una cláusula de tipo penal porque tiene una remisión a una fecha anterior a la de la fecha de mora en sí mismo. Si hubiese sido un interés meramente moratorio, ¿cómo estaría redactado este quinto párrafo? Diría, fíjense que está en el mismo artículo, no es que hay dudas de que hay que hacer una articulación entre artículos, cómo hacemos la interpretación. En el mismo artículo dice que se tiene que abonar dentro de los 10 días, pero que si no lo paga y que tramita por la ejecución de honorarios, los intereses van a devengarse desde la regulación de primera instancia, no dice desde el día 11 en adelante hasta el momento de su efectivo pago. Así que este es el primer, digamos, gran hallazgo que tenemos que ser muy metódicos para aplicar, insistir, y muchos juzgados lo están empezando a dar, algunos obviamente que no, y apelaremos y demás, pero el artículo es bastante claro. Entonces, tenemos una remisión a primera instancia, no es un interés moratorio meramente, sino diría desde el día 11 en adelante. Bueno, después tenemos la particularidad de si se modificó en segunda instancia, se nos achicará ese plazo de interés y después, por ejemplo, en el caso de laboral, como tenemos la liquidación recién en el artículo 132 de la LO, no podemos remitirnos a primera instancia porque todavía no está ese monto determinado.
Entonces, bueno, según cada fuero, quizá hay alguna variante. Lo que sí es importante es que va a haber alguna especie de retroactividad, por decirlo de una mala manera, de esos intereses. ¿Por qué digo de una mala manera? Porque estamos hablando de una cláusula penal. Esto es un interés punitorio, además de que se origina en la mora. Por eso no tiene nada que ver acá el anatocismo, ni tiene nada que ver distintos argumentos que yo he leído como, bueno, que es desproporcionado, empiezan a decir que esto es mucho porcentaje en relación, bueno, como que supera la escala de relación, se empiezan a mezclar peras con manzanas porque no hay ningún argumento. La realidad es que el artículo de la ley es claro. Y después es hasta el momento de su efectivo pago. Vuelvo sobre el concepto del pago. Acuérdense, cuando el pago se tiene por cancelado, cuando se cancela intereses y capital. ¿Y por qué digo intereses y capital y no capital e intereses? Bueno, porque ahora vamos a esta parte que es muy, muy interesante, que son las reglas de imputación. Esta es otra cosa que tenemos que ir perfeccionando. Quizá hay algunos que lo tienen reclaras, pero bueno, yo lo hablo como para el que lo ve por primera vez. Cada vez que hay un pago fuera de término, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros cuando solicitamos transferencia tenemos que guardar reserva de imputar el pago, primero intereses y en caso de quedar saldo al capital adeudado. Acuérdense que en este caso, en honorarios, cuando hablamos de capital adeudado, son los UMAS. Y cuando hablamos de intereses, es los intereses del artículo 54, que como vimos, tiene tanto característica compensatorio, moratorio y punitorio. Entonces, si hubo un pago fuera de término, primero lo imputo a intereses y cuando queda un saldo, recién a capital. Bueno, esto surge del artículo 900 del Código Civil al 903. Tiene que ver justamente, primero lo imputa el acreedor, pero perdón, primero lo imputa el deudor y si el acreedor se opone, obviamente que eso no va a quedar firme. Entonces, por eso les digo, cuando se acredita un depósito, porque muchas veces ponen dación de pago en los escritos que presentan los depósitos. Y en realidad, acá hay varias consideraciones. Primero, ¿cuál es la fecha en la cual se considera que está realizado ese pago, sea total o parcial? ¿La fecha en la cual se realizó el depósito o la fecha en la cual tomó conocimiento el acreedor? Bueno, siempre es la fecha en la cual toma conocimiento el acreedor, porque si ni siquiera está en su conocimiento y cambió el UMA en el medio, no le pueden imputar esa, digamos, esa pérdida de valor, algo en la cual ni siquiera el acreedor tomó conocimiento. Parece obvio, pero muchas veces no se aplica a los juzgados, muchas veces no están atentos a estas cosas porque no les interesa, bueno, tienen muchas otras cosas quizás más importantes que hacer. Somos nosotros los abogados los que tenemos que estar atentos a la fecha en la cual nos notifican ese depósito. Entonces, recién ahí, esa es la fecha en la cual yo me voy a fijar, primero, los intereses del artículo 54, para ver hasta esa fecha cuántos intereses pagó, y en caso de quedar saldo, me voy a fijar cuáles eran los sumas que a mí me debían, según el valor vigente de esa fecha en la que yo me notifico o me notificaron, y recién ahí descuento al capital que me deben. Y el saldo que me quede impago lo pongo según UMAS, porque el capital que no se pagó completamente ya va a seguir actualizando. Y acá les dejo bueno, un ejercicio práctico lo más sencillo posible, que es tratar de elegir todos números redondos para que se entienda más fácil. Imagínense que nosotros tenemos una regulación de 100 UMAS. El valor del UMA en ese momento era 60.779, bueno, son 6.077.900 pesos que me deben de capital adeudado. Cuando yo hago una liquidación de intereses del artículo 54, en el momento que inicio la ejecución, este valor UMA me queda congelado. Estoy hablando solo de la liquidación de intereses, no del capital adeudado que se va a seguir actualizando hasta que se cancele definitivamente. Entonces, los intereses voy a partir de la base de cálculo, que son la regulación en UMAS. Y a partir de ahí ya queda congelado. Voy a practicar liquidación.
La liquidación la voy a practicar, como me dice el artículo 54, vuelvo para atrás, no sé si se ve el mouse en la pantalla, pero dice, al final de todo, que estos intereses se van a fijar por el juez de la causa siguiendo el mismo criterio que el utilizado para actualizar los valores económicos de la causa. Es decir, que los intereses del artículo 54 no se actualizan por el valor UMA, sino que se actualizan por la misma tasa que tenga en el expediente principal. Si estamos en un juicio de seguridad social, va a ser la tasa pasiva Banco Central, lo mismo en contencioso administrativo. Si estamos en un civil, quizás la tasa activa, y en el laboral estamos hablando actualmente en casi todas las salas del IPC más 3. Entonces, volviendo a la fórmula, primero tengo que ver cuál es la base de cálculo. La base de cálculo es la cantidad de honorarios impagos que yo tenía en ese momento. A partir de ahí me olvido del UMA, me queda la base de cálculo que son estos 6.077.000. Y voy a practicar la tasa de interés, que en el caso laboral sería IPC más 3, entre la fecha de regulación de primera instancia y la fecha en la cual estoy iniciando la ejecución, que es la fecha de mora. Entonces, bueno, yo acá le puse una hipótesis, me da 10 millones de pesos. Me deben de intereses 10 millones de pesos. Esta normalmente da más de intereses que lo que se adeuda de capital de honorarios. Por eso es muy importante practicar esta ejecución de honorarios. Bueno, y me pagan unos días más tarde la cantidad de honorarios que me debían, de capital de honorarios, de UMAS. O sea, me pagan estos 6.077.000, pero tarde. Y yo antes ya inicié la ejecución, que me había dado 10 millones. Entonces, yo tengo por un lado los 10 millones más el capital de honorarios. O sea, en este momento ya me está deudando 16 millones de pesos. Cuando me paga los 6, todavía me debe 10. ¿Pero qué 10 millones me debe? No me debe los 10 millones de intereses, no, porque eso no nos conviene a nosotros. A nosotros nos conviene primero imputar ese pago parcial a intereses, me va a quedar una suma de intereses impagos, en este caso sería 3.922.000, que van a seguir actualizándose, o sea, va a ser una fecha de corte, y a partir de ahí se va a seguir actualizando por la misma tasa, que en el caso laboral, IPC más 3%, mientras el capital de honorarios adeudado sigue siendo los 100 UMAS y se va a seguir actualizando por cada actualización de UMA. Entonces ahí, si no se apuran a cancelarnos todos los honorarios, va a estar persiguiendo algo que se va a seguir multiplicando o, digamos, le va a costar cada vez más terminar de cancelar. Bueno, y bien. Antes de entrar en lo que será la conclusión. Otro tema interesante, cuando terminamos de ejecutar estos honorarios, tenemos que pedir regulación de honorarios de ejecución, porque con cada regulación de honorarios tenemos el mismo plazo de los 10 días para pagar, y vencidos los 10 días, tengo de vuelta estos mismos intereses, pero en este caso no voy a remitirme, si estoy en la etapa de ejecución, a la sentencia de primera instancia. Ahí me voy a remitir a la fecha de la regulación de los honorarios de ejecución. Esto lo aclaro porque me lo preguntaron en otra charla y bueno, ya tenían los ojos abiertos así pensando que habían descubierto un nuevo mineral valioso que no existe. Así que bueno, se los explico justamente para que vean que uno tiene que ser lógico. Tenemos por un lado el capital de honorarios, por otro lado los intereses, tenemos la tabulación y tenemos la regla de imputación. Cuando hay un pago parcial, primero intereses y el saldo a capital adeudado. Así que bueno, la conclusión es esto, no hay que confundirse lo más básico, el capital de honorarios que surge del artículo 51 de la ley y que se actualiza en UMAS, con los intereses que se prevén en el artículo 54, son dos conceptos completamente diferentes y complementarios, no hay ningún anatocismo acá por practicar actualización de UMAS por un lado, porque me deben honorarios y se actualizan, por los intereses que tienen una naturaleza tanto compensatoria como moratoria como punitoria. No hay ningún anatocismo, son dos conceptos completamente diferentes y complementarios. Bueno,
tiene una naturaleza jurídica completamente distinta y viene justamente ¿a qué? A tratar de incentivar el cumplimiento. Bueno, a ver qué más me estoy olvidando decir. Pues ya lo dije. Lo mismo que les expliqué antes, acuérdense siempre de imputar cada vez que hay un pago parcial, primero intereses y el saldo, en caso de haberlo, al capital. Y acuérdense que para que el efecto del pago sea realmente cancelatorio y liberatorio, tiene que ser íntegro. Bueno, esto es todo. Ahora quedo abierto entonces a las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad, muy detallado, muy bien explicado. Muchas gracias y sé que esto va a servirle a todos los colegas seguramente. Ya compartimos el artículo. Bueno, hay algunas preguntas que habían dejado en el chat. Una que la dejaron al principio la doctora Fátima Martínez. Cuando presentamos liquidación de Astreintes tienen que regular honorarios. No sé si alguno quiere responder específicamente. Esto sería una incidencia, ¿no? Las Astreintes. Sí, por supuesto que tienen que regular honorarios. Sí, por cada actuación profesional. Obviamente son cuestiones como incidentales que van sucediendo y que, digamos, se van acumulando, ¿no? Y nosotros tenemos que recordarle al juez que todo eso también ocurrió. Sí, discúlpame, Claro. también me preguntan siempre sobre las ampliatorias, que no lo puse en la filmina, sí, por las ampliatorias también. Y por lo que hablaba el doctor de respecto a cuando hacemos la ejecución de los honorarios con intereses y todos, independientemente de de los honorarios regulados, esa ejecución también, digamos, da derecho, cuando nos aprueban la liquidación de la ejecución de honorarios, deberían cargarle con las costas a las demandadas que no nos pagó y eso también genera una nueva regulación de honorarios. Por lo menos acá hay que pedirlas porque no es que de buenitos, como siempre, lo hacen, sino que hay que pedirla. Y si me permitís, quiero decir una sola cosa porque te lo estaba escuchando a Guillermo y bueno, acá lamentablemente tienen una metodología distinta. Yo coincido que la ley debería, digamos, los intereses se tienen que calcular como lo explicó el doctor, pero por ejemplo acá en Bahía Blanca te toman la UMA actualizada al momento del pago y se calculan sobre la UMA actualizada, no del capital original, el 6% anual nos dan sobre el interés sobre la UMA actualizada desde la fecha de regulación. Eh, Independientemente que coincido que la metodología que corresponde es, bueno, en los casos de previsionalistas sería tasa pasiva del Banco Central porque la ley habla de la tasa del juicio, nosotros tenemos tasa pasiva del Banco Central, pero bueno, nos hacen esa idiotez, perdón, amén. Sí, sí. Bueno, es una creación pretoriana de algunos juzgados, inventar una tasa que les parece más justa y equitativa, como si fuese una cuestión meramente moratoria. Y claramente digo pretoriana porque es arbitraria, porque se aparta de la letra de la ley, que establece una tabulación. Para apartarse de la letra de la ley, la contraparte debiera interponer una inconstitucionalidad, y ahí también tenemos una paradoja que no se puede plantear inconstitucionalidades en etapa de ejecución. Así que, ¿quién plantea una inconstitucionalidad en etapa de contestar demanda de algo que no se sabe si va a incumplir? Bueno, realmente yo no estoy de acuerdo tampoco con esa solución porque lo que hacen es premiar al deudor y se llenan de incumplimientos. Si esto se empezara a cumplir un poco más a rajatabla, no estaríamos justamente, se enojan con nosotros cada vez que hacemos una liquidación actualizando el crédito o ejecutando honorarios, en lugar de enojarse con el incumplidor. Esa es la paradoja que yo todo el tiempo cuando trato de conversar con los distintos colegas que están del otro lado del mostrador, les hago ver que no somos nosotros el problema, somos la consecuencia del problema que es la causa, que es el incumplimiento del deudor. Exactamente. Pero nosotros imagínate que encima tenemos que anotarnos como proveedores del Estado y hacer un procedimiento AB para cobrar honorarios, o sea, tenemos todas, o sea que nada. Sí, la verdad que es tremendo, por lo menos en el fuero de la seguridad social, que es lo que yo también conozco y padezco, parece que hay como un excesivo interés de los jueces en
proteger el erario de ANSES frente a nuestros honorarios, cuando en realidad la causa de que existan nuestros honorarios fue que primero ANSES vulneró el derecho de nuestro cliente, luego lo obligó a litigar durante 10 años para cobrar y después no nos pagó los honorarios. O sea que es como una cadena de incumplimientos, ¿no? Acá la doctora Ana Vázquez pregunta qué pasa si en el transcurso del pago aumenta el valor de la UMA, se lo intima a pagar, vuelve a aumentar a la UMA, imputamos primero intereses y luego a capital. Bien, la fecha que hay que tomar es la fecha de notificación. Entonces, si hubo un pago que es un pago parcial, ya estamos, si está hablando de intereses es porque ya está iniciada la ejecución. Pero imagínense que ni siquiera que se paga antes del día 10 o antes del vencimiento del plazo, un pago que quedó desactualizado, que no es un pago cancelatorio. Todavía no estamos hablando de los intereses del artículo 54, sino meramente de la actualización del UMA. La fecha que corresponde es la fecha en la cual el acreedor se notifica, se tiene por notificado. A partir de ahí es pacífica la jurisprudencia que dice que la pérdida de tiempo entre que uno solicita transferencia, el juzgado la dicta, si en el medio volvió a cambiar el UMA, ahí sí, nosotros como abogados tenemos ese costo, digamos, de la dilación de la justicia y el deudor tiene, si se quiere, el riesgo o el costo de lo que tarde en sacar el despacho una vez que acreditaba el depósito hasta poder notificar al acreedor que hizo un pago. Entonces, de alguna forma la torta se corta ahí. Perfecto. Otra pregunta, ¿cómo ejecutar honorarios contra ANSES o ANDIS? ¿Querés contestar, Guillermo? Contesto yo. Se mutió, se De mutió. ANSES. Contestá lo de Ay, ANSES sí, y si querés yo contesto lo de Andis. Está bien. A ver, es como explicaba Guillermo, es una ejecución. O sea, una vez que nosotros tenemos el honorario firme, primero hay que ver, hay jurisdicciones, nosotros en lo que es ANSES tenemos como siempre una previa, una resolución que nos ordena, digamos, que para poder cobrar el honorario que ya está firme, ¿no? Después de la apelación, que fue a la Cámara, que bajó, que ya tenemos un honorario firme, vamos a suponer 10 sumas. Eh, lo que hace ANSES con esta PREP nos obliga a anotarnos como proveedores del Estado y hacer un trámite de atención virtual. Acá pueden pasar dos cosas. Hay jurisdicciones que entienden que ese procedimiento está arreglado por una resolución que es inferior a la norma, la ley de honorarios que establece específicamente en el artículo 54 que pasados los 10 días uno tiene derecho a ejecutar, y otros lugares, como mi jurisdicción y otros tantos lugares, que consideran que como el honorario, en este caso el demandado es el Estado, debemos estar a la previsión presupuestaria. Entonces nos hacen hacer el procedimiento AB y bueno, ahí una vez que nos pagan, ahí corre todo lo que decía Guillermo, si el honorario está mal pago, ¿no? O sea, y ahí se ejecutaría el honorario, digamos, primero, si pasó el plazo de la previsión presupuestaria o si pasaron los 10 días y el juzgado admite el procedimiento que establece la ley. O se puede iniciar a los 10 días y eventualmente, si el juzgado y la Cámara tienen el criterio que es por haber, irse hasta la Corte. Yo planteé, porque hay un fallo muy interesante, que es el fallo Giovanoli, que es un fallo de honorarios de la Corte. Va, interesante. Lo que dice la Corte es que para que la demandada, ¿no? En este caso ANSES, pueda decir que no paga los honorarios porque no estaba previsto en la partida presupuestaria, tiene que acreditar esa circunstancia, tiene que acreditar que no tiene los fondos, que no tiene los créditos para pagarnos los honorarios, cosa que ANSES no hace nunca jamás en la vida. Yo, obviamente, invoco este fallo, me dicen, ves si te quiero mucho, pero tenés que hacer el procedimiento AB igual. Lo que logré ahora, después de mucho tiempo, es cuando hago la ejecución y la liquidación, como explicaba con este 6%, logré que no me manden a hacer un segundo AB, porque me mandaban a hacer un segundo AB. Entonces estaba como 4 o 5 años. Pero la realidad es que para ejecutar los honorarios en ANSES hay dos vías.
esperar a los 10 días y todo lo que explicó el doctor, hacer la ejecución y ahí ver si el juzgado admite el procedimiento de cobro de honorarios establecido en la 54, en el artículo 54, o si por el contrario el juzgado entiende que debemos estar en la previsión presupuestaria, la ley 24, no sé cuánto, 464 creo que es, y en ese caso vamos a tener que iniciar el procedimiento AB de cobros de honorarios y una vez que nos pagan, obviamente hacer la diferencia, si es que nunca vi que nos hayan pagado bien, pero bueno, si es que pagan mal, hacer todo el procedimiento de ejecución. Bien, por el tema de Andis, no sé si está hablando de un caso en el fuero previsional, pero en el caso de fuero contencioso administrativo, que conozco un poco mejor, tenemos la previsión presupuestaria, que es lo que comentó Verónica, y nosotros como abogados lo que tenemos que hacer, como tenemos mucho tiempo, porque es una larga previsión presupuestaria, es intimar a la contraparte para que acredite haber efectuado la previsión presupuestaria. Si bien no es una obligación nuestra, es una buena praxis justamente para no dejar ninguna ventanita abierta, intimar a que acredite la previsión presupuestaria. Y a veces acreditan solicitudes de elevación y tenemos que pedir que esté el formulario 20, que es el de la previsión presupuestaria con número expediente, con el monto para verificar que esté bien. Pero lo más importante es que quede intimado y no bajo apercibimiento de astreintes, porque obviamente que nadie te va a imponer astreintes, sino que quede intimado bajo apercibimiento de tenerla por realizada. Es decir, que si hay cualquier error, ya sea en monto o porque se olvidaron de hacer la previsión presupuestaria del abogado de la contraparte, del Estado, entonces se tenga por realizada. Entonces, ni bien pase el 31 de diciembre de ese ejercicio presupuestario, el 1 de febrero, después de la feria judicial, vamos a poder iniciar esta ejecución de honorarios practicando estos intereses del artículo 54, que en estos casos son más interesantes porque tenemos el premio de haber tenido toda esa previsión presupuestaria en el medio. Así que ese monto de intereses va a ser siempre alto, porque ya hay más de un año de por medio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos despidiendo. La verdad, veo que hay otras preguntas de alimentos, me parece, temas que no tienen que ver con la charla de hoy, pero después podemos quedar en contacto con los miembros respectivos, ¿sí? Sí, Les ya hablé. agradezco. Ah, buenísimo, perfecto. Bueno, les agradezco a los disertantes, felicitaciones, súper claro, la verdad, seguramente muchos colegas están muy agradecidos y bueno, hay un montón de comentarios de agradecimiento. Y bueno, quedamos a disposición, los que se quieran unir a la comisión nos pueden mandar un mensaje y bueno, vamos a seguir trabajando porque una parte de nuestras acciones es que conozcamos más a fondo todo esto para plantearlo correctamente y otra es, bueno, ya otro tipo de acciones cuando vemos que los jueces igual no lo respetan aunque esté bien planteado, no lo consideran, digamos, no valoran la actuación profesional, ¿no? Como decía la doctora Grimaldi. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.